Seguramente alguien que llegue un poco despistado a este lugar se pensará que voy de listo, de iluminado, de haber tenido contacto con seres ascendidos o extraterrestres, o váyase usted a saber con quién. Y desde un principio no me importa recalcarlo en diferentes vídeos, y aquí lo vamos a hacer de nuevo, y es decir que yo no estoy en posesión de la verdad. Creo que tengo algo que me sirve y que creo que le puede servir a alguien. Gente pensará que es producto de la fantasía. No es producto de la fantasía. Gente pensará que es producto de mis muchas lecturas. Y les voy a decir que es posible que en parte tengan razón, pero tampoco es producto de mis muchas lecturas, que las ha habido. Lo que trato de indicar es que la verdad es como una especie de puzzle gigantesco, una especie de puzzle muy grande. Esa es mi forma de pensar. Y que tenemos cada uno de nosotros, cada parte del ser humano, llevamos en nuestro interior, en nuestro propio código genético, varias piezas de ese puzzle. No todas, solamente una parte de esas piezas del puzzle. Y entonces, comunicando, en este caso estoy comunicando yo, otras veces comunicáis vosotros, y yo os puedo ver a través de vuestros libros, os puedo ver a través de los medios de comunicación, a través de internet, ahora también, de vuestros posts, y eso ayuda a que yo encuentre otras piezas del puzzle que faltan. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces ese puzzle, según van encajando piezas, va tomando forma y formando una imagen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que claro, mi mente procesa, nuestra mente procesa, y entonces dice, bueno, aquí hay una forma, y bueno, me falta una pieza del puzzle, pero bueno, el propio cerebro empieza a formar cuál puede ser las piezas del puzzle que faltan en ese lugar, ¿no? Porque tienes una figura del conjunto, y entonces, de alguna manera, eso a nuestro cerebro le da información. ¿Eso qué es? Eso que está haciendo nuestro cerebro, ¿qué es? No es ni fantasía ni conocimiento aprendido, es imaginación, ¿vale? Es la imaginación. Entonces, sí, podréis decir que este trabajo mío tiene un contenido muy alto, digamos que un 80%, para no quedarnos tampoco demasiado cortos y nos digan que somos demasiado optimistas, de imaginación. Ahora, la cuestión, ¿por dónde va? La cuestión va la siguiente. Yo me dirijo a vosotros y no me dirijo como un profesor, un viejo profesor, un gran maestro o una persona súper iluminada. No me dirijo como eso a vosotros. Os lo digo de corazón. Y desde luego, si me veis así, es que algo estoy haciendo mal. Y creo que me lo tenéis que decir. Entonces, la historia es que esa información que yo tengo de mis fichas de puzzle y de la imaginación, es decir, de lo que yo creo que pueden ser las fichas que faltan, os puedan servir a vosotros para hacer exactamente lo mismo que yo hago, pero en vuestra vida, en vuestro corazón, en vuestra inteligencia, con vuestra mente. Y que de alguna manera podéis conseguir esa información. Y si luego eso produce un feedback, un retorno, hacia mí o hacia otras personas, pues mejor que mejor, porque entre todos podremos llegar a la verdad, que conocemos una porción muy pequeñita, minúscula, y entre todos podemos conseguirlo. ¿eh? Eh, Evidentemente, para esto hace falta ser creyente. Yo creo que no, sinceramente. Yo creo que no es necesario ser creyente. Yo creo que es una cosa
tan legible y tan, como diría yo, y tan fácil de asimilar para cualquier mente lógica y pues como la filosofía. O sea, es una forma de pensamiento. Y que la gente lo toma como una especie de religión, pues no lo sé, porque que yo sepa, aquí nosotros no hacemos misas, ni tenemos sacramentos, ni nada por el estilo. Lo único que hacemos es compartir información con vosotros. ¿eh? Y eso es lo que consideramos que es la verdadera Rosacruz. Es una especie de forma de compartir información del arte, de la ciencia y de la espiritualidad. Si queréis decirlo religión, pues llamarlo religión o como os venga en gana. Por esa es la historia. Bueno, y dicho esto, empezaremos con nuestra charla y vamos a tratar otra cosita peliaguda, con la cual podéis estar de acuerdo los que estáis en la vía espiritual rosicruciana, o podéis no estarlo, me es exactamente indiferente, ya lo sabéis. Yo os voy a contar mi película, que os sirve bien, que no, pues oye, la dejáis de lado y ya está. Y si queréis pasar de mí, pues también pasáis de mí. Yo paso de vosotros, o sea que no hay problema. Mira, ríos de tinta han corrido desde tiempo inmemorial para definir a este curioso personaje que en alguna ocasión se nos ha presentado, aunque no lo recordemos o simplemente no hayamos sabido reconocerlo. El guardián del umbral no es alguien, no, es algo que se nos presenta en alguna forma, con el fin de dejarnos pasar o no a planos diferentes del material, a planos vibratorios de existencia. Y ello sucede, generalmente, mientras dormimos o nos encontramos en un estado de visualización meditativa profunda, en estado de semi-hipnosis o autohipnosis. En algunas culturas legendarias lo conocían como la Esfinge. ¿El guardián del umbral es un ángel o se trata de un demonio? Si acaso de un demonio, ¿íncubo o súbcubo? ¿Acaso quizá una mera ilusión o engaño de nuestros sentidos internos? El cuerpo del ser humano no es otra cosa que un dron, un androide biológico o montura que es cabalgada por un extraordinario ser extraterrestre, interdimensional, eterno e inmortal. Usted. El caso del signo zodiacal de Sagitario es muy ilustrativo. Ser humano sería de cintura para arriba y animal, el homínido bípedo, en este caso, de cintura para abajo. Sabiendo esto, hay que recordar que el alma está constituida de dos partes que se encuentran permanentemente soldadas. El alma inmortal, ego con mayúsculas, y que pertenece al extraterrestre, que nos debería gobernar, y el alma mortal, donde reside el yo o ego, en minúscula, que no es otra cosa que el conjunto de personalidades a modo de capas de cebolla o bolitas de canicas que conviven como células, órganos, virus, bacterias y otras criaturas en el cuerpo de nuestro simio evolucionado, de forma artificial. Por favor, que se os quite de la cabeza que cuando se eleven a los otros planos, se llevarán el androide con ustedes. Esto es imposible, dado que el nivel vibratorio del conjunto del organismo, denominado hombre, es incompatible con otras dimensiones, salvo el mundo físico y visible que conocemos. Y recordemos que ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de los cielos. Nada que sea corrupto, nada que se pueda corromper puede heredar los planos sutiles. Muchos de nosotros somos inducidos por nuestra chispa de espíritu divino o átomo simiente,
y por la metanoia o fuerza electromagnética que viene del mundo original del pleroma, y que no es otra cosa que una permanente radiación electromagnética cargada de información procedente, como hemos dicho, del pleroma, el mundo original celestial, y que se nos muestra en forma de neutrinos, lo hemos denominado. Otros lo llamarán como les venga en gana. Yo digo que los neutrinos de los que habla la ciencia es esa radiación que es capaz de atravesar un sol o un planeta en muy corto espacio de tiempo sin que esa materia le ponga resistencia. Esa es la metanoia. Dependiendo de nuestro estado de transformación, fijaros que digo transformación, o como evolución, que es como lo conocen algunos, dicho lamento divino, dicha radiación electromagnética puede o no atravesar las capas de cebolla y llegar al núcleo, donde se encuentra profundamente inactivo, dormidito, el extraterrestre, que debería gobernarnos y no lo hace. El verdadero ser. Supongamos que alguien que aún no ha despertado, su chispa de espíritu empieza a realizar ejercicios con la intención de traspasar el plano visible para comunicar con los planos invisibles. En ese caso, no habiendo despertado su chispa divina, su espíritu, y dado que no está preparado para navegar por dichas dimensiones ajenas a nuestro espacio temporal, se producirá un choque brutal, que a modo de muralla repulsora lo devolverá a su realidad material. Perdón. Este hecho es percibido someramente por la chispa de espíritu y lo muestra a la personalidad que ha intentado el hecho, sea en estado lúcido o en duerme vela, como una dramatización simbólica terrible, con el fin de que no se repita dicho experimento mientras no se encuentre preparado. Es evidente que cuando la chispa de espíritu es tocada por los neutrinos procedentes del pleroma, este hecho no acontece del mismo modo para la personalidad, y la experiencia que transmite el extraterrestre es el comienzo de algo novedoso en la vida del candidato a la iniciación. Entonces surge la verdadera fe, la gnosis, o evidencia indudable de haber experimentado la verdad con mayúsculas, aunque no se sepa explicar el por qué. Y esto es así porque quien ha sintonizado con la cuestión no ha sido el alma o ego chiquititos que pertenecen a la materia orgánica, sino el alma que está unida al propio espíritu o ego. Cuando la transformación de la crisálida humana aún no es total, es decir, cuando el recién nacido espiritual solo es un lactante, es posible que la experiencia venga por el lado de la personalidad inferior o de la superior, vaya usted a saber, y entonces tenemos las experiencias del ángel, de la guarda o del diablo tentador. Por regla general, a los varones, hablo por experiencia propia, y según dice la tradición, el guardián del umbral se les presenta en forma de una mujer bellísima pero siniestra y armada con una espada cristalina o de un fiero gato negro como el azabache. Del mismo modo, a las hembras se les suele presentar como un caballero siniestro y de gran porte o una serpiente multicolor. ¿Por qué esto es así? No lo sabemos. Y no es que no se nos pueda presentar de otros modos diferentes, como en forma de la parca o de otros monstruos inenarrables, y siempre de una siniestra belleza. Como vimos, el principal impedimento para que el espíritu inmortal que llevamos a nuestra grupa despierte es la cantidad de capas de personalidad de baja vibración que llevamos con nosotros. Esto, la tradición occidental lo achaca al conocido como karma, y que no es otra cosa que haber realizado una vida cargada de triste y lamentable materialidad. ¿Las vidas pasadas de nuestro espíritu simiente tienen algo que ver?
Tradicionalmente desde Oriente se ha venido considerando así, pero con lo que sabemos hoy, en este momento, podemos decir tasativamente que no. Lo que realmente sucede es que el espíritu se encuentra tan aprisionado en el interior del simio que no puede responder a la llamada de la metanoia que le traen los neutrinos de más allá del cosmos visible, y dado que, como el ego chiquito no es el anfitrión adecuado, es rechazado por otros planos vibracionales diferentes al suyo propio. Por el contrario, si quien hubiese respondido es la porción del alma que pertenece al espíritu inmortal, podría haber traspasado cualquier nivel dimensional independientemente de la frecuencia vibratoria que tuviese, dado que sólo el ser eterno y esa chispa que le pertenece pueden mover libremente a través de todas las dimensiones. Es decir, ellos son los únicos que pueden ir de un plano a otro, moverse libremente. Reconozco que se trata de un asunto bastante complejo y tan difícil de explicar como de comprender por quien no se encuentre preparado para recibir estas enseñanzas, pero diremos algo más. Los íncubos y subcubos no son otra cosa que experiencias de nuestro subconsciente, por lo tanto de nuestras almas, y cuando esas relaciones, siempre simbólicas, se producen con monstruos o demonios peludos, la experiencia la ha tenido el ego material. Pero cuando la relación ha sido con ángeles de luz y dioses imberbes, la experiencia proviene de la chispa de espíritu que se encuentra en periodo de despertar o recién despertada. Solo el verdadero iniciado, quien ha rendido su eguito al despertar del ego, de su espíritu, es capaz de responder a las 3 preguntas de la esfinge y vencer al terrible guardián del umbral, pudiendo así traspasar el velo de la materia en vida. Es evidente que quienes no posean chispa de espíritu inmortal, todo esto les sonará a chino, dado que jamás pasarán por la experiencia de enfrentarse al símbolo de nuestra protección, pues ellos son de este plano, y cuando mueran simplemente regresarán a él, y nada ni nadie podrá recuperar su conciencia salvo el propio pleroma en la forma de Adán Kadmon, y solo en el día del juicio final, es decir, el día que se baje el telón de esta cósmica obra de teatro que la vida es, porque ese día nada ni nadie se perderá. La memoria de los eternos, evidentemente que no, pero tampoco las vivencias que hayan quedado grabadas en el éter del que está compuesto todo el cosmos, tanto el visible como los invisibles. Querido amigo y amiga, conociendo esto que se os adelanta en esta reflexión, es tontería tener miedo a enfrentarse con dicha entidad, dado que ella es nuestro protector interior y nada malo nos puede deparar. Pero si el miedo invade nuestra alma inferior, es posible que la personalidad recree nuevas capas de cebolla para impedir que la negativa experiencia pudiera volver a repetirse. Luego entonces aprendamos de nuestras más terribles pesadillas, sin miedo a la repetición mencionada. Cada encuentro que tengamos con el guardián del umbral debe de servirnos para aliviar las capas inferiores del ego y que los neutrinos del pleroma alcancen con su cósmica información al eterno durmiente que mora en nuestro interior, dado que dicha metanoia es su alimento natural y con el que podrá seguir creciendo. Ya somos mayorcitos para seguir antropomorfizando los símbolos que se nos muestran de otras dimensiones, sean planos inferiores o superiores, dado que todo está en nuestro interior. Todas las experiencias que vivimos son producto de nuestro Dios interior. Algunos vienen a decir que un ángel guardián, hermano mayor o maestro ascendido les dicta sus enseñanzas, y lo dicen como si se tratara de algo ajeno y separado de ellos. Y esto simplemente no puede ser. Si se pusiera en contacto con nosotros una entidad superior que se autodenominase como hermano mayor o de otro modo, con cualquier nombre que se os pueda ocurrir, no dudemos que se trata de nuestro querido extraterrestre interior y de nadie más,
La enseñanza que pueda mostrarnos nuestro ser interno es infinita, dado que tiene acceso a toda la información que se encuentra en todas las dimensiones, en todos los seres, dado que todos somos uno y Él es todo. El demonio que nos tienta, el ángel que nos protege, la entidad que nos asusta para que huyamos y el ser de luz que nos da la mano a modo de bienvenida después de la supuesta muerte, para que lo acompañemos a otros planos de existencia, no dejan de ser más que tú mismo. Pero tu yo, el yo en mayúsculas, más trascendente, que se muestra de dicho modo. Os lo digo de corazón, durmamos con tranquilidad, dormid con tranquilidad y con buen sueño, dado que lo invisible no puede haceros daño en este plano de existencia. Y si llegamos a tener alguna experiencia del tipo guardián del umbral, sepamos afrontarla con valentía, porque es una gran oportunidad, y porque de ello depende nuestra definitiva transformación de crisálida durmiente en divina mariposa espiritual activa. Nosotros pensamos que lo que denominamos nuestra conciencia, nuestra personalidad pensante, es nuestro ser interno más superior, pero esto no es así. Se trata solo de una herramienta que debe aprender a doblegarse ante su jinete, su divina conciencia que está despertando de un larguísimo sueño. Vivamos, a partir de ahora, no para nosotros mismos, sino para Él, con el fin de que el crecimiento sea progresivo y aunque lento, sin pausa, hasta que esté capacitado para tomar las riendas del androide simiesco que somos en la apariencia. Enfrentémonos sin miedo al guardián del umbral y riámonos en su cara. Se desvanecerá, se apartará y nos dejará pasar, para que de una vez por todas podamos regresar a nuestro verdadero hogar celestial y compartamos nuestra experiencia con el resto de nuestros divinos hermanos. Bien, dicho esto, hoy os traigo mucho trabajo, mucho trabajo. Os voy a tratar un tema que a mí no me entra. Bueno, como sabéis, yo no voy aquí de lumbreras, como os he dicho antes. Y os digo que yo tengo asignaturas que, por el motivo que sea, pues yo no... O sea, es que algo dentro de mí, lo que no puedo estudiar porque no es que me repugne, sino porque no puedo, no, o sea, bueno, es la astrología, como os dije. Pero para los que sí estéis llamados a entrar dentro del estudio de este mundo, no voy a decir maravilloso, pero extraordinario, os traigo unos libros unos consejos, unos pequeños consejos que pueden venir muy bien. Primero os voy a enseñar un libro que ha servido para la formación autodidacta durante muchos años a los astrólogos españoles. Es Diccionario Astrológico de Henrik J. Couchon. Iniciación al levantamiento e interpretación del horóscopo. Este libro yo creo que lo conoce todo el mundo, y no solo, aparte de ser una auténtica enciclopedia, eso sí, no tiene dibujos así como muy maravillosos, ni dibujos en colores, ni tiene un papel cuché especial, y esto no es en piel, ya sabes, es símil piel. Y con este libro es muy ortodoxo, es una astrología ortodoxa, la que se puede estudiar en cualquier escuela de astrología seria, y para las personas que tengan gran voluntad les puede servir. Bueno, en caso de que seáis un poquito, sigáis teniendo interés en la astrología, pero os cueste trabajo seguir un sistema así, bueno, tenemos los cursos de astrología de la Fraternidad Rosacruz de Magín, ya sabéis, de la Rosicrucian Fellowship. Y entonces os he traído los libros que tengo yo de la Rosicrucian Fellowship. Son muy interesantes, pero ya os digo, si os tienen que gustar, esto es como todo, es como las matemáticas. Si no os gustan, no os llenan las matemáticas, no vais a aprender las cosas, las reglas,
y las vais a perder enseguida. Pues en esto pues va a pasar lo mismo. Bueno, lo primero empezaremos por el más simple. Y es astrología científica simplificada. Bien, os quiero recordar que que yo sepa, es la única fraternidad Rosacruz que utiliza la astrología para, no solamente es la única, sino que es la primera que utilizó la astrología como medio para detectar enfermedades y curar enfermedades. Sirva este pequeño recordatorio para deciros que la fraternidad Rosacruz tuvo un papel muy importante durante la Primera Guerra Mundial y también durante la Segunda para que los denominados auxiliares invisibles, bueno, algún día leeréis o os contaré lo que es el tema de los auxiliares invisibles. Los auxiliares invisibles, que son los hermanos de la fraternidad Rosacruz, los estudiantes que están preparados y que entran dentro de los planos, pues iban a las trincheras y a los campos de batalla para aliviar el dolor y para intentar curar a los caídos en batalla. Y para ayudar también a cruzar el plano a aquellos que sus cuerpos pues habían quedado absolutamente invalidados por culpa de las armas, ¿verdad? Que habían muerto, por decirlo de alguna manera. Esto sabemos que en la Rosacruz del siglo XVII se habla de que una de las funciones fundamentales que tienen que tener los Rosacruces es curar a los enfermos. Bien. Heindel dijo, bueno, ¿de qué manera nos podemos afiliar a la corriente original? Bueno, pues vamos a curar a los enfermos. Ellos conocían porque él en principio era un buen teósofo y se casó con doña Augusta Fox, que era una grandísima astróloga, y bueno, y yo creo que estos libros tienen mucho de ella, de Augusta Fox. Yo no digo que Heindel no aprendiera astrología, seguramente se haría un auténtico gran astrólogo, pero que la influencia de la astrología dentro de su organización rosicruciana fue como consecuencia de la influencia de su esposa. Bien, ahora os voy a traer uno de los libros que fue un bestseller en su día, sigue siendo un bestseller ahora y se encuentra en todas las librerías esotéricas. El mensaje de las estrellas, de la fraternidad de más gente. Esto es astrología natal y médica. Como os dije, el otro era un curso básico. Astrología científica simplificada equivaldría al curso básico de astrología que tiene la fraternidad Rosacruz de Magende. Que ya te digo que si os apuntáis, que no os cuesta nada, que es gratis, solamente os van a decir que si sale de vosotros, pues poder dar vuestra voluntad, podéis estudiar astrología. Ahora bien, quiero deciros que la astrología que utiliza Magende no es propiamente ortodoxa. Hay pequeñas variantes que yo no sabría deciros, pero si estudiáis por ahí os daréis cuenta de que hay unas pequeñas discrepancias. Pero eso no quita para que sea válida. O sea, la astrología de la fraternidad Rosacruz de Magende es válida, pero no se corresponde al 100% con la astrología ortodoxa que podéis encontrar en cualquier escuela que estudie. Luego tenemos el libro Astrodiagnosis, que es para detectar enfermedades, utilizando la carta natal de los individuos, evidentemente. Utilizando la carta natal, pues aquí te indica los procesos que tienes que seguir para detectar las diferentes enfermedades que puedas tener. Si podéis encontrarlo, si os podéis poner en contacto con alguna de las organizaciones rosicrucianas, aquí ya os digo que de momento, que yo sepa, la de Madrid desapareció, no sé si seguirá. Podéis conseguir, o incluso si os ponéis en contacto con Oceanside y que os lo manden por correo o por mensajería, estudios de astrología, que esto ya pues es para personas que ya están un poquito avanzadas y que quieren ir profundizando.
Estos son cuadernillos que son, en principio, yo tengo 9 cuadernillos. No sé si son más, yo creo que son 9 cuadernillos nada más. Pero lo mismo han ido saliendo algunos más con el tiempo, ¿vale? Entonces son 9 cuadernillos, es un trabajo. Y luego otra cosa que también podéis conseguir, aunque está muy bien las efemérides de la NASA, las que fabrica la NASA, esta es la tabla de casas, ¿eh? Que también se puede conseguir en Oceanside, en California, ¿vale? Pero ya os digo que las efemérides de la NASA también son muy útiles en este sentido. Y ya os dije, yo particularmente, no me vengáis que os levante una carta natal o como mucho os puedo dar el ascendente, o mejor dicho todavía, os puedo indicar alguna página de internet donde podéis vosotros mismos conseguir vuestro ascendente, incluso si tenéis vuestra hora natal, que para eso hace falta el ascendente, pues levantaros la carta natal. Pero yo no os la voy a interpretar. En primer lugar, porque no me he preocupado nunca de eso. Ni me he preocupado del estudio profundo de la astrología, ni de la evidencia con las cartas del tarot. Yo cojo una carta del tarot, por ejemplo, y entonces medito y a mí me dice unas cosas. Y me dice unas cosas que probablemente nada tiene que ver con la simbología en la que se haya basado Jung, por ejemplo, o cualquier otro estudioso de la astrología, ¿no? Es mi propia interpretación, ¿vale? Y así es como yo trabajo. Es decir, tenemos una serie de símbolos y esos símbolos son como llaves que abren puertas de nuestro interior y sacamos esa información de nosotros mismos. Hay gente que dice, de hecho ayer mismo lo escuché, que bueno, que los símbolos, que sí, que vale, que es verdad, pero que hombre, que no hay que levantar los pies del suelo, que no hay que perder la cabeza, que hay que tener un límite, y yo digo que no. Al símbolo es como ponerle un límite, es como ponerle fronteras al campo. Es decir, para usted, señor, usted le da un símbolo, ¿vale? O sea, le da una explicación a ese símbolo. Y me parece muy bien. Y yo puedo estar de acuerdo o no. Pero lo que está más que claro es que para mí la interpretación que yo le encuentre, esa será la que valga. No la que yo encuentre en otro libro o que haya leído en otro sitio. Se podrá aproximar más o menos, hasta casi igualarla. ¿Eh? Pero siempre la observación de nuestro espíritu interno sobre el símbolo es el que vale y puede ser radicalmente diferente al que te haya contado otra persona. Y eso vale tanto para la masonería como para la Rosacruz, como para cualquier otra escuela de misterios, ¿vale? Y que trabaje con símbolos, ¿de acuerdo? Y si no, estamos hablando de dogmas y doctrinas, estaríamos hablando de religión. Y hemos dicho que aquí de religión no te queremos nada. De religare es absurdo. ¿Cómo vamos a religarnos de lo que no nos hemos desunido? Porque es imposible. El cuerpo de Dios lo ocupa todo. Y si nosotros estamos en el cuerpo de Dios, estamos unidos a Dios. En todo caso, lo que tendríamos que hacer sería releer, recordar lo que hemos olvidado. Eso sí. Y otra cosa importante, la Divina Comedia. Esto es una comedia. La tradición, ¿por qué esa tradición que tiene el ser humano por hacer tantas obras de teatro en la antigua Grecia, en Egipto, en la India, en China, en todas partes, aquí nosotros mismos, todos los seres humanos somos actores en potencia y recreamos actuaciones teatrales a poco que se nos pida. Ahora mismo yo estoy interpretando un papel teatral y vosotros estáis interpretando el papel de visualizar. Yo ahora mismo puedo ser el actor pasivo, o sea, activo, perdón, y vosotros sois el actor pasivo porque estáis recibiendo. En otros momentos soy yo el que cuando está viendo una cosa, o está actuando, o está trabajando, estoy haciendo un trabajo activo. ¿Por qué ese afán? Es curioso, ¿verdad? Hacer una obra de teatro dentro de una obra de teatro más grande. Hacemos pequeñas obras de teatro dentro de una obra de teatro más grande. Pues esa es la historia.
¿Que estoy equivocado? Que puedo estarlo, que yo no lo digo, pero pensar si no tiene su cierta lógica. Pero bueno, aparte de la lógica, que la lógica es una cosa como muy material, ¿verdad? 2 y 2 son 4 y vale, y me sirve para lo que me sirva. No, no vamos a buscar cosas que sirvan o no. Quiero decir, si a vosotros os pica un poquito aquí dentro y pues este tío, posible que tenga razón. Y realmente lo único que hacemos es que hemos venido aquí a hacer una interpretación magistral. Y dentro de la interpretación magistral hacemos pequeñas interpretaciones magistrales cotidianas, como es el ir a la compra, el ir al trabajo, el criar a los niños, el cuidar a nuestros enfermos, el amar a nuestros ancianos. ¿eh? Y luego encima, además, todavía si tenemos esa vocación tan exacerbada, pues resulta que nos dedicamos al teatro, al cine, a la música, a la danza. ¿eh? Bueno, hasta otra, que ya va quedando poco.